¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Hoy vamos a abordar un tema que nos puso en la agenda internacional y que divide la opinión de los uruguayos, la regulación del mercado de marihuana. Y vamos a contarles que 80.000 personas, 80.000 consumidores habituales de esta planta se dan aquí en nuestro país. Y además, 70.000 fuman esporádicamente. Cada mes queremos decirles que 3 millones de dólares se mueven en el mercado ilegal. Y el gobierno ha propuesto una regulación que ya cuenta con media sanción de diputados y ahora se debate en la Comisión de Salud del Senado. Pero, ¿qué dicen las encuestas a propósito de este proyecto de ley que está en discusión? Bueno, el 63% de los uruguayos está en contra de esta ley. Hoy en Más Info nos proponemos, a través de varias miradas, responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿esta ley va a terminar con el negocio de los narcotraficantes? Y además, ¿esta ley va a aumentar el número de consumidores? ¿Se va a fumar más marihuana? Y algo que también está sobre la mesa es si el consumo de marihuana es la puerta de entrada para consumir otras drogas. Por eso, hoy aquí en Más Info vamos a proponerles informes con Andrea Tavares, que estuvo consultando a especialistas y también a usuarios de marihuana. En nuestra entrevista con Ana María Misraji va a estar Raquel Peirahue, que es médica, además asesora del gobierno en el uso problemático de las drogas, que tuvo mucho que ver también con este proyecto de ley. Y en nuestra mesa redonda, las opiniones encontradas de la diputada del Partido Nacional, Verónica Alonso, y del diputado del Frente Amplio, José Bayardi. A todos les damos las gracias por formar parte de esta propuesta de Más Info de Televisión Nacional para abordar hoy un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es esta ley que está sobre la mesa para regular el mercado de la marihuana. Y ya comenzamos nuestro programa de Más Info 60 minutos con Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches, buenas noches. Bueno, en la presentación hablaba de que en Uruguay existen 80.000 consumidores frecuentes, 70.000 consumidores en forma esporádica, que se mueve un mercado de 3 millones de dólares cada mes. ¿Esto fue lo que le preocupó al gobierno? ¿Cuál fue el puntapié inicial de esta ley? Sí, hay que recordar en el marco que fue presentada esta ley, por lo menos desde el Ejecutivo, cuando surgió, que fue cuando se anunciaron medidas para mejorar la convivencia y mejorar la seguridad. El gobierno consideró que mejorar y legalizar el mercado de la marihuana era una forma también de mejorar. Lo central de esto es que hay una realidad que existe, hay 150.000 consumidores y lo que se intenta entonces es poder mejorar las condiciones del mercado. Hoy el consumo es libre, lo es como puede ser el tabaco, como puede ser el alcohol, pero sin embargo el acceso a la droga es de forma ilegal. Lo puede hacer teniendo en su casa una planta de autocultivo, pero eso hace que se exponga a tipo de sanciones, inclusive que pueden terminar con prisión, hay antecedentes de eso, o terminar en el mercado negro. Allí se da una contradicción, la contradicción es casi que lo central que hizo que el gobierno iniciara esta propuesta de legalización del mercado de la marihuana. Vamos a ver el primer informe. Consumir marihuana en Uruguay no está prohibido, aunque se la considera una sustancia ilegal. Y nosotros tenemos una contradicción en la legislación que se les permite a las personas una actitud, un uso, una conducta, ¿no? Y por otro lado se le prohíbe todo lo que tiene que hacer para poderla tener. Porque se puede consumir, pero está prohibido tener aunque sea una planta. Es decir, que quienes la consumen pueden solo adquirirla en el mercado ilegal. Quien diga que una planta no es una cantidad razonable para consumo personal está dejando explícito que la única manera de autoproveerse es comprarle al traficante. Y eso entra en connivencia con el narcotráfico, ¿no? El mercado ilegal está constituido por organizaciones que alcanzan las cerca de 80.000 personas, según datos de gobierno. Estas 70, 75, 80.000 personas que te decía que mensualmente ponen
en manos del mercado negro entre 2 y 3 millones de dólares, por eso hablamos de 30 millones de dólares al año aproximadamente. Este dinero es el que sustenta, vertebra un conjunto de actividades de organizaciones criminales que después también se diversifican. Por ejemplo, el negocio de la pasta base o el negocio de la cocaína por sí solo no le serían redituables a estas organizaciones para sostener toda su actividad. Esas organizaciones son las que suministran la marihuana a los cerca de 150.000 consumidores uruguayos. Esta droga sale de Paraguay y traspasa las fronteras de Brasil, Argentina y Uruguay de forma ilegal. Quitarle ese negocio a estas organizaciones es uno de los objetivos del proyecto de ley a estudio parlamentario. Pero, ¿es posible quitarle este negocio a los narcotraficantes? Es un punto clave de esto, ¿no? Yo creo que la pregunta es muy pertinente. ¿Qué sucede? O esas organizaciones que hoy obtienen tantos dividendos de esto, ¿hacia qué tipo de crimen se van a desplazar? Bien, es una pregunta muy, muy importante, que no se reduce en una sola respuesta. Esa droga que llega desde Paraguay no solo es ilegal, sino que tiene problemas sanitarios. Está mal cultivada, tiene, bueno, desde pesticidas hasta cuerpos extraños, no tiene control de calidad, por lo tanto tiene hongos, botrytis, fusarium, mildiu, cuerpos extraños del piso del lugar donde se acopió, se molió y se prensó toda junta, palitos, hojas, semillas, verde, porque lo que ganan ellos es el peso, y luego eso se empaqueta y se encinta, prensado con un gato hidráulico. La acción anaeróbica de las bacterias sobre el nitrógeno de las hojas genera amoníaco y eso se pudre en una masa marrón, que es lo que llega acá. Nosotros fumamos flores que cortamos de una plantita. No tiene agroquímicos, no tiene agrotóxicos, no tiene ningún fertilizante extraño, ni cuerpos extraños, ni se prensa, ni se pudre. En el informe veíamos a Juan Bas planteando la calidad de la marihuana que se consume mayormente aquí en nuestro país, que llega desde Paraguay. Sí, ese es uno de los temas que también interesan en esta ley, que luego va a venir la reglamentación, pero que la ley fue completada, si se quiere, durante el debate parlamentario, durante la discusión parlamentaria, y que tiene varios aspectos de cómo va a ser esa reglamentación, que tiene que ver con la cantidad de plantas que se van a poder tener en cada una de las casas, o pueden funcionar también clubes de membresía, donde allí van a haber socios y va a haber la cantidad de plantas necesaria para cada uno de los socios, o se va a hacer una plantación extensa y se va a suministrar a través de las farmacias, allí con 40 gramos como máximo y con un registro. Allí es donde surge un punto de discusión donde también los usuarios quizás no están muy de acuerdo con esa lista, con ese registro. Sí, ese registro, por lo menos con quienes pudimos conversar, que son consumidores o grupos de consumidores, hay mucha resistencia. Por un lado, los que consumen habitualmente, que van a preferir tener su propia planta, no van a estar tan dispuestos con tanta resistencia a ese registro. Y después están quienes lo hacen de forma problemática, esa relación con la marihuana, que también consumen otras drogas y que también no van a querer identificarse, y de ese punto es el que habla el siguiente informe. Que los consumidores tengan marihuana de buena calidad y con controles sanitarios, otro de los objetivos del proyecto. Por eso se va a crear el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que supervisará todo el proceso. Son cerca de 22.000 kilos los que se consumen al año en Uruguay. La ley que se pretende aprobar prevé legalizar la producción y para eso se utilizará un sistema de permisos. Se podrá autocultivar hasta 6 plantas por hogar o a través de clubes de membresía. Además, habrá licencias que se otorgarán a quienes suministren a las farmacias un máximo de 40 gramos por persona por mes previo registro. Cuando uno que ve en forma diaria muchos pacientes, sabe que una cantidad de pacientes que consumen no se van a ir a registrar por el temor a ir a registrarse.
Y acá leo una sola cosa. No la voy, como decía Spinoza, ni criticar ni aplaudir, tratar de comprender, dice. No habrá sanciones, etc., para el expendio, para el uso medicinal que requerirá una receta médica. Con perdón de los señores médicos y recordando lo que he visto también en los otros países donde se permite una receta, hay una industria de la corrupción. Se compra la receta y tenés el porro. De manera pues que por este lado no me parece correcto. No le voy a hacer ahora ninguna crítica, solamente hago una sola observación. Un cigarrillo de marihuana tiene un costo aproximado de 35 pesos. Este alto precio está determinado también por los riesgos que insume el traslado de una sustancia ilegal. Aunque la legalización de la producción y el expendio podría permitir un precio más bajo, se vendería al precio de algo más de 30 pesos. Porque si nosotros saliéramos por arriba del precio del mercado negro, el mercado negro se seguiría desarrollando, y si saliéramos por debajo del mercado negro, tendríamos que invertir muchos recursos en controlar la fuga desde el mercado regulado hacia el mercado negro. Uno de los cuestionamientos que se le hace al proyecto de ley es que podría estimular el consumo y multiplicar los usuarios. El jerarca de la Junta Nacional de Drogas asegura que si bien en el primer momento puede haber más consumidores porque se oficializa un registro, luego la tendencia es a la baja, según lo ocurrido en otros países que son tomados como modelos, por ejemplo Portugal y Holanda. Nosotros tenemos la firme convicción de que esto que se llama, y que los holandeses llamaron el efecto góndola, lo vamos a poder atacar fuertemente con este tipo de medidas. El efecto góndola significa disminuir el acceso a otras drogas más duras en la búsqueda de la marihuana en bocas ilegales. Una mayor accesibilidad a la marihuana no va a disminuir el consumo de otras sustancias. Para la marihuana regirá el mismo régimen de prohibición que para el tabaco. No podrá hacerse publicidad y no se podrá fumar en lugares públicos cerrados. Por otra parte, quienes cuestionan el proyecto afirman que la marihuana puede ser puerta de entrada a otras drogas. No, lo podemos ver de múltiples formas. Una es, hay 150.000 usuarios de cannabis. Si fuera la entrada a otras drogas, esos 150.000 o parte de esos deberían ser consumidores de otras drogas también, pero tenemos que el 92% de los usuarios de marihuana no consumen otra droga. Cuando tú agarrás los casos y le preguntás a un usuario, bueno, ¿usted compraría? Dice, no, si el pegue es totalmente diferente. Que son policonsumidores, ¿no? También consumen marihuana, también consumen alcohol, también consumen inhalantes, consumen una cantidad de sustancias. Bueno, esto se da también en este otro mundo de este otro tipo de drogas, ¿no? Que eventualmente los usuarios pueden usar diferentes drogas, en la medida en que no tengan la que es de su preferencia. Y las personas que consumen marihuana después quedan solo consumiendo marihuana y no consumen otras sustancias. O sea que no necesariamente el consumidor de marihuana va a terminar consumiendo pasta base. O sea que eso de la teoría de la escalada ya no corre más. Distintas miradas sobre el consumo de marihuana, y se plantea si puede ser la puerta de entrada para consumir drogas más duras. Andrea. Sí, y buscando también ese testimonio, buscando saber si puede llegar a ser puerta de entrada, qué pasa con las adicciones, qué pasa con los efectos, fue que llegamos hasta Daniel Vidart, el antropólogo. Tenemos acá algunos de sus libros, en este caso es de Alicia Castilla, que también ha trabajado, ustedes recuerdan, fue una de las procesadas con prisión por tener plantas en su casa para autocultivo. Hoy Daniel Vidart y Alicia Castilla son pareja también. En esta entrevista sobre el amor que los une vamos a estar hablando, pero lo que nos importaba con Daniel Vidart, que es un antropólogo que tiene 93 años, que ha trabajado desde hace mucho tiempo y que tiene experiencia del estudio
estudio del ser humano desde el lugar, ha estado conviviendo en aldeas y culturas diferentes y también ha tenido experiencia con distinto tipo de sustancias. Era profundizar un poco más sobre si es puerta de entrada, los efectos y la adicción. Llegamos a buscar a Vidart en su casa de descanso, en el Fortín de Santa Rosa, buscando eso, que una persona con esa experiencia, con ese conocimiento y con la cercanía que tiene además con el presidente de la República y que han hablado mucho sobre este tema, nos interesaba saber. Vamos a ver parte de una entrevista que realmente fue muy extensa. A mí la palabra droga no me gusta. En el libro que estoy escribiendo, y que se llama Marihuana, la flor del cáñamo, le dedico al análisis, cosa que en ningún lado he leído, y no es mérito mío porque como antropólogo me he dedicado a la lingüística, la etimología de droga. Droga es una cosa de porquería, fuera de otras acepciones, porque es polisémica, tiene muchas acepciones. Esto es una droga. Hay algunas que no son drogas, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿verdad? Porque se mira todo desde el punto de la civilización de Occidente. En otras partes tienen que ver con el ceremonial chamánico, otro con las ceremonias tribales, otro con la religión. Las que te pegan para arriba, las que te pegan para abajo y las que te cambian la cabeza. Paralelamente a esto, hay algo que la gente no tiene en cuenta, que son las drogas de diseño, las pastillas. La gente se envenena con somníferos, con calmantes de todo tipo. ¿Usted consume algo? Yo no, yo duermo bien. Una noche de amor te ayuda mucho más a dormir que toda esa porquería. Yo me dedico a las noches de amor. Siempre me dediqué, siempre dormí bien. Es un buen método, lo recomiendo. Entonces, es un poco de broma, pero la gente dirá, qué viejo desfachatado ese. Pero es cierto. ¿Para qué vas a recurrir al Valium? Que si tenés la alegría de tener un buen noviocito, una buena novia, se duermen cansaditos los dos. ¿Para qué Valium? Vidart hace referencia a los 40 gramos que será posible comprar de aprobarse la ley. No, yo estaba pensando que con 40 gramos se hacen 80 porros finitos y 40 gruesos. Mediano. Quiere decir de que podés fumar un porro y cuarto por día, ¿no? Yo he visto gente fumarse 7 o 8 porros en las islas del Paraná. Estar haciendo huevos fritos, comer, venir con la mesa, tomarse un vasito de vino y hablar de lo que los abuelitos habían visto en los tiempos de Leandro Alem y las lecturas que hicieron de Borges, con la cabeza absolutamente clara. De manera que hay mucho mito. Es cierto, hay cierta gente, los rastas, los bohemios, etcétera, que fuman. Pero así como fuman marihuana, también consumen crack o vino. Yo los he visto de ambas manos, de las tres maneras, con la botella de vino. De manera que siempre hubo en toda sociedad una marginalidad provocada o querida. Gente desconforme con la sociedad, los underground, que quieren estar al margen del establecimiento y son contraventores, ¿no? Y hay otra gente que efectivamente consume y no se convierte en una escoria social. Ahora, no apruebo ni desapruebo. No estoy en la experiencia ni en la necesidad. Estoy contemplando lo que yo he visto hasta ahora. Porque el tema de la limitación desaparece porque hay una fraternidad especial. Y yo conozco muchachos que se están abasteciendo, que no compran, pero que van a ver al amigo y el amigo le regala unos cogollitos. Y el pibe no compra, no tiene plata, y si tiene plata no compra la porquería que viene del Paraguay. Es una sociedad muy especial, es una sociedad secreta, donde en las sociedades secretas hay fraternidades desconocidas.
son estados de bienestar, de beatitud, vamos a llamarle así, que te apartan del mundo, pero que no te dan otra realidad, ni ves bestias, ni ves ángeles, ¿no? Es un estado de espíritu, tal como lo han contado, que a nadie hace ni ladrón ni asesino. Eso lo he comprobado. Profesionales, estudiantes, trabajadores y desocupados. Vidar se refiere a Alicia Castilla, quien tiene 68 años y hace 2 estuvo en la cárcel tras ser procesada por hallársele plantas de marihuana en su casa. Castilla también es una estudiosa del cannabis. Desde hace un tiempo viven juntos. Cuando yo fui a verla, no tenía ni un rastro de marihuana en el cuerpo y sí mucho de humanidad desprotegida y aterida que buscaba el amor para que me diera calor y justificara mi residencia en la tierra. Felizmente encontré un pleno, sobrio, serio, cariñoso, profundo amor, algo que vale la pena ser vivido, y lo digo públicamente, porque el amor es el que mueve las estrellas y el sol, como decía el Dante. Andrea, un interesante intercambio con Daniel Vidar. Fuiste por una nota breve y ¿estuviste cuánto? Sí, fue una nota que en principio iba a ser breve porque además él la planteaba breve, está escribiendo un libro sobre los usos del cannabis y una investigación nueva que ha hecho a esa edad y nos propuso que iba a ser una nota breve. Estuvimos la verdad que varias horas conversando de ese tema y de otros varios temas que también Vidar sabe mucho, ¿no? Vamos a seguir adelante con otros informes, con otras miradas y otras voces y vamos a hablar de lo que tiene que ver otra de los puntos que pone sobre la mesa esta ley. No solamente el uso recreativo, sino también el uso medicinal. Sí, está previsto en la ley, hay que esperar luego la reglamentación de cuál puede ser ese uso. Hace unos años Oscar Vincent, que era un neurólogo, intentó hacer los primeros ensayos con pacientes del Hospital Filtro sobre el uso del cannabis para enfermos de esclerosis múltiple. Eso, bueno, recibió una fuerte sanción por parte del Ministerio de Salud Pública. No había el marco normativo para realizarlo, pero es una experiencia que existe en el país y hay médicos, por lo que pudimos conversar con pacientes que sí utilizan la marihuana como para de alguna forma mitigar el dolor. Hay médicos que de alguna forma lo sugieren si no lo pueden hacer legalmente, pero sin embargo hay otros especialistas que son muy contundentes sobre los riesgos que puede ocasionar esto y que no es tal el beneficio que puede generar en pacientes, y de eso trata este tercer informe. Desde algunos sectores se ha insistido que podría usarse la marihuana para mitigar el consumo de otras drogas más fuertes, por ejemplo la pasta base. No está demostrado científicamente que realmente el uso de marihuana disminuya el consumo de otras sustancias. Y tampoco está demostrado científicamente que sea una herramienta efectiva de reducción de riesgos y daños. La dependencia está determinada por la presencia de lo que es la tolerancia, que significa que necesito cada vez dosis mayores de una sustancia para obtener los mismos efectos, y el síndrome de abstinencia cuando esta sustancia no está presente. La ley prevé el autocultivo y muchos consumidores lo promueven. Nosotros vemos que el autocultivo y los clubes de cannabis, además de proveer al usuario de la sustancia en un medio digno, acumulan conocimientos y contagian buenas prácticas. Y lo que queremos es gente informada y que haga las cosas bien. Es una muy buena solución para aquellas personas que tienen un conjunto de características que son importantes. Digamos, son gregarias en el sentido, les importa el tema. En la marihuana, como en otras sustancias, como puede ser en el alcohol, hay mucho sibaritismo, ¿no? Entonces hay gente que prefiere determinado tipo de sabores, determinado tipo de características de la sustancia. Muchos de los integrantes de la Asociación de Estudios del Cannabis utilizan la sustancia con fines medicinales, principalmente para mitigar el dolor en enfermos de cáncer. Para los pacientes que lo usan, el resultado es visible. Sin embargo, algunos médicos tienen otra postura. Los beneficios medicinales de la marihuana no son mayores a sus riesgos.
De aprobarse la ley, se promoverán políticas específicas de salud, educación y difusión de información sobre uso problemático de drogas. No minimizar los efectos del uso de la marihuana, sus riesgos y sus efectos adversos, que sí los tiene. Hay una disminución de la percepción del riesgo del consumo muy acentuada y eso sí nos preocupa mucho. ¿Qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas van a poder ir a comprar. O sea, está demostrado que la marihuana sí no está comprobado que sea teratogénica, o sea, que produzca malformaciones, pero sí bajo peso al nacer. Y también está comprobado científicamente que los hijos de mujeres que consumieron durante el embarazo, en la niñez y en la adolescencia, van a tener trastornos cognitivos, lo cual va a incidir en su futura vida profesional. Los consumidores coinciden que es necesario más educación, pero también derribar mitos. Yo tengo 46 años. Cuando yo empecé a fumar, mi tío, que era médico, me dijo que me iban a salir tetas y que no iba a tener hijos. Y que mi cerebro iba a estar frito en 10 años. Soy un profesional, tengo 5 hijos, no tengo tetas. Entonces, asustando así a la gente, uno no educa. Y los malos usos de las drogas vienen por la no educación. Mis hijos lo viven de una manera natural, como si yo abriera la heladera y me sirviera un vaso de cerveza. Obviamente no fumo en el mismo ambiente que ellos, no lo haría si fumara tabaco tampoco. La palabra adicción me pega. Adicto es el fumador, adicto es el borracho. Díganle adicto al fumador, al borracho y al matero. De manera pues que hay una serie de fantasmas que yo estoy descubriendo. Ya te digo, sin ser un fumador de marihuana, sin ser un defensor de los que fuman, sino el proceso histórico de cómo se consumió. No obstante, los profesionales alertan sobre algunos riesgos. En cuanto a lo que son la intoxicación aguda, que lo puede tener cualquier persona que consume, puede ser falta de coordinación, falla en los reflejos, ansiedad, alteración del estado del ánimo, una discreta sensación de euforia y bienestar que la da, pero que en demasía también puede ser. O sea, si alguien consume y va a trabajar, se sube a un andamio, maneja una máquina peligrosa o conduce, o sea, bajo los efectos, puede llegar a ser peligroso, porque los efectos duran varias horas. En especial en personas vulnerables a episodios psicóticos. Hay una alta comorbilidad en general entre el consumo de sustancias y la patología psiquiátrica. En pacientes con patología psiquiátrica, el consumo de marihuana no es inocuo, ¿no? Por ejemplo, en los esquizofrénicos puede adelantar el inicio de la esquizofrenia, o en pacientes que padecen una esquizofrenia, entorpecer el tratamiento, una peor respuesta a los antipsicóticos, mayor número de descompensaciones. O sea que hay una amplia gama de efectos adversos. Bien, Andrea, la psiquiatra Iriarte Borda pone el énfasis en que el uso de la marihuana no es inocuo. Sí, no es inocuo como otras sustancias, como lo puede ser el alcohol o el tabaco, pero un poco de eso se trata esta segunda parte que van con ustedes. Te agradecemos, muchas gracias por tu aporte y por tu trabajo, Andrea. De nada, gracias. Y nos trasladamos ahora a nuestro living y ya le damos la bienvenida a mi otra compañera, Ana María Mizrahi, está con Raquel Peiraue. Gracias por estar en Televisión Nacional. A ustedes. Doctora Raquel Peiraue, que una de las impulsoras de la regulación responsable, de pronto empezar por ahí, ¿por qué es necesaria esta regulación? También la doctora Iriarte Borda decía, se habla mucho de las bondades, pero también habría que hablar de los riesgos. Vamos a empezar por el tema de por qué regular. El mercado en realidad ya está regulado. El problema es quién lo está regulando. Lo está regulando el narcotráfico. Ellos generan la oferta, la demanda, determinan qué consumen nuestros hijos, con qué lo ofrecen en la góndola, ¿no? ¿Qué otras cosas les muestran cuando van a comprar marihuana? O sea, el mercado ya está regulado. Lo que nosotros queremos es que en la medida que son sustancias de riesgo, no puede ser que la criminalidad sea la que tenga la regulación. Toda sustancia de riesgo en este país y en otros, la regulación la tiene el Estado. Pasa eso con los psicofármacos que prescriben los mismos profesionales que son detractores de la marihuana y que prescriben
sin temblarles el pulso, psicofármacos que son francamente neurotóxicos y que generan altos niveles de dependencia química. Entonces, a mí me parece que, yo nunca dije que la marihuana fuera inocua, no lo voy a decir ahora. No es necesario que una sustancia sea inocua para que sea lícito. Yo no sé de dónde sale esta asociación. A veces me cuesta entender el mecanismo mental que determina que la gente llegue a estas conclusiones. La necesidad de regular el mercado no tiene que ver con lo inocuo de una sustancia, porque con ese criterio tenemos que dejar de refinar nafta con plomo, que es una de las peores intoxicaciones urbanas que tenemos. Tenemos que dejar cerrar muchos de los laboratorios de fármacos que venden muchas sustancias cuya relación costo-beneficio, como decía la doctora Guiarte Borda, no es tan clara la relación costo-beneficio y tienen efectos secundarios terribles. Sin embargo, en aras de paliar un sufrimiento se utilizan. Entonces, la marihuana no es inocua, la necesidad de regularla no tiene que ver ni con sus bondades ni con sus riesgos, tiene que ver con que tenemos un estado paralelo que crece, que cada vez es más grande y que tiene a su servicio médicos, jueces, policías, políticos, tienen un Estado adentro del Estado. No podemos seguir jugando este juego, no podemos seguir poniendo la democracia en riesgo, pero además, en lo que respecta a la salud... ¿Qué quiso decir con que tiene políticos, jueces a su el servicio? poder de la corrupción es brutal. Cuando hablaban de las cifras, los valores que se manejan, el Estado no puede competir con eso. Puede competir, sí, con la calidad de un buen producto al mismo precio y que se venda en condiciones de seriedad y sin riesgo. Los chicos se estresan. Entre los estudios que hay con respecto a los problemas mentales con la marihuana, hay documentado el daño que genera a los jóvenes comprar la marihuana, no usarla, comprarla, por el estrés que tiene el tenerse que vincular a circuitos de criminalidad. Genera depresión, genera estrés y no lo genera la marihuana. Entonces, la marihuana no es inocua, puede ser una sustancia de riesgo, tiene muy baja capacidad dictógena, pero en algunas personas puede generar dependencia. Sí es verdad que puede precipitar un episodio psicótico, pero la persona tiene que tener la predisposición. También lo pudo haber determinado la pérdida de un trabajo, una ruptura familiar, la pérdida de un ser querido. No por eso vamos a proscribir todas estas situaciones. Raquel, nos quedamos con esta primera reflexión, con estos conceptos. Te proponemos hacer una pausa y ya seguimos con más info. En Más Info y como ustedes veían en imágenes ya están en estudios con nosotros la diputada del Partido Nacional Verónica Alonso y el diputado del Frente Amplio José Bayardi para luego en la mesa redonda intercambiar opiniones a propósito de la regulación del mercado de la marihuana. Ahora les proponemos el espacio de nuestro medio invitado, que en este caso nos fuimos a la redacción del País, una pregunta para nuestra entrevistada. El Poder Ejecutivo plantea la regulación del mercado de la marihuana como una política de seguridad pública. Me gustaría saber cómo analizan ustedes este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en general las organizaciones sociales lo ven como un tema de derechos de las personas y no como una cuestión ni de seguridad ni sanitaria. Doctora Peiraube, lo que preguntaba el colega. Bueno, a mí me parece que justamente él pone, con lo que él comenta, pone el dedo en la multiplicidad de razones por las que hay que legalizar. Porque es un tema de seguridad, porque es un tema de salud, porque es un tema de derechos. Realmente puede sonar muy antipático, pero el tema de derechos
creo que tenemos que incluirlos a todos, los derechos de los consumidores y los derechos de los no consumidores que en este momento están siendo víctimas de una enorme violencia social vinculada al uso de pasta base y al alcohol inclusive, ¿no? Las experiencias que hay en otros países. Holanda, siendo un país históricamente altamente consumidor de alcohol, por ejemplo, ha bajado hasta su consumo de alcohol, desde que tiene estas políticas de separar el mercado y de expender en los coffee shops marihuana. Y también redujo el consumo de marihuana. Es decir, toda esta historia de que va a aumentar. Me parece importante tener claro esto. No es una medida que sea para una sola cosa. Va a habilitar, yo en el año 2007 escribí un trabajo que hablaba de cuáles eran los beneficios esperables. Y había 4 grupos de razones. Razones en el orden ético-jurídico, todo lo vinculado a la criminalidad y la corrupción. Razones en el orden de la salud pública, desde la relación médico-paciente con el usuario de drogas, que necesariamente va a cambiar, porque van a poder consultar, los médicos van a estar mejor informados, les pesa mucho este oscurantismo de la ilegalidad para estudiar y informarse y brindar información de calidad. Nos pesa, nos sentimos que tenemos la responsabilidad de salvar. No tenemos que salvar nada, tenemos que acompañar con respeto y dignidad a las personas en sus decisiones y aumentar la probabilidad de vida y de calidad de vida de las personas. Esa es nuestra función. Respetar el derecho a la autodeterminación, acompañando en un contexto de justicia social y de primero no dañar. Las políticas de drogas, como están planteadas hasta el presente, dañan. Se habla de los daños de las drogas y hay algunas de ellas que son altamente perniciosas, muy dañinas, pero la gente no tiene idea lo dañina que es esta política de drogas. La reducción de daños se basa en eso, en reducir los daños vinculados al efecto de la sustancia, a cómo se la consume y a la respuesta social al problema. Y la respuesta social ha sido un escandaloso fracaso que se pretende continuar. Pretenden seguir con la prohibición que nos trajo mucho dolor, muerte y enfermedad. Raquel, has trabajado desde hace muchos años 26. En estas medidas de reducción del daño derivado del consumo de estupefacientes, y un poco lo introducías, ¿qué mejoras puede traer el hecho de usar la marihuana para reducir el daño? Por un lado, la legalización de la marihuana de por sí es una medida de reducción de daños porque hay control de calidad, no va a estar contaminada con estas cosas que decía Juan Bas, no voy a redundar en esto. Pero también, a pesar de lo que la colega médica decía de que no es una medida de reducción de daños para otras sustancias, estudios observacionales en dispensarios, hay un estudio con más de 4.800 usuarios de sustancias que demuestran que el uso de marihuana disminuye el consumo de otras drogas. No sé, me la imagino gente un caso habla de la sustitución. Un caso de un chico que consuma pasta base. Sí, justamente. Bueno, yo mi experiencia lo puedo constatar, pero además quiero aclarar qué quiere decir efecto sustitución, porque una cosa es un tratamiento de sustitución, que es, por ejemplo, cuando una persona usuaria de cocaína se le puede prescribir anfetaminas o de heroína se le prescribe metadona u otros opiáceos, de acción más prolongada, con menos efecto alterando la percepción o el estado de conciencia o el estado de ánimo. Pero el efecto sustitución es algo que hace el usuario espontáneamente. Entonces, la gente está hablando de la sustitución, en realidad no tiene ni idea de qué quiere decir. Efecto sustitución está descrito y es una herramienta espontánea de los usuarios de drogas que por varias razones tienden a usar otra sustancia para abandonar una. Lo hacen espontáneo. La droga más usada para dejar otras drogas más perniciosas es la marihuana, para dejar crack, alcohol, etc. El por qué la usan es porque la perciben como una sustancia que genera menos daño. Hay varias razones por las que el usuario hace esto. Lo hace o porque se siente en peligro por el uso de la sustancia, o porque pretende achicar, como se le dice, pretende bajar un tiempo el consumo, o porque no hay en el mercado disponibilidad de la sustancia, que es lo que hace el narcotráfico, regula qué es lo que quiere vender según qué droga hay disponible o no en el mercado. Entonces el usuario espontáneamente tiende a utilizar
otra sustancia de menor riesgo. Eso permitió ver que en realidad facilitaba la disminución y hasta el abandono de otras sustancias. Me parece que yo como me gustan mucho las prácticas rigurosas, lo que quiero es poder hacer estudios no observacionales, sino randomizados, doble ciego, como lo exige la ciencia para cualquier otro medicamento, que me permita decir si realmente tiene valor de uso médico para disminuir o no el uso de otra sustancia. En forma artesanal yo lo observo, pero para verificarlo de que sería válido hay que hacerlo con una cantidad de usuarios determinada para que sea válido y en determinadas condiciones. Yo quiero esos estudios científicos que me parece que son importantísimos. Bien. Doctora, gracias por haber venido esta noche. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias. Sí, vamos a contarles ahora que Ana María en algunos minutos va a estar en la mesa redonda junto al diputado del Frente Amplio José Bayardi y a la diputada del Partido Nacional Verónica Alonso, pero antes queremos contarles más detalles de algo que yo les decía al comienzo. El 63% de la población está en contra de esta ley, de acuerdo a una encuesta que hizo la empresa Cifra. Vamos a repasar más datos. La participación de los uruguayos al proyecto de regulación de la marihuana es estable desde su presentación en julio de 2012. Entonces, el 66% de los uruguayos rechazaba la ley y hoy lo hace el 63%, según la serie de encuestas de la empresa Cifra. Entre los votantes de los partidos tradicionales, el rechazo es contundente: 84% de los blancos y 83% de los colorados. En el Frente Amplio, la desaprobación cae al 46%. Sin embargo, solo el 38% de los votantes de la izquierda se manifiesta a favor, mientras no opina el 16%. La población también discrepa sobre los efectos que tendrá la ley. El 31% de los uruguayos piensa que aumentarán los problemas de inseguridad y el 33% que seguirán como hasta ahora. Si el 60% por lo menos de los uruguayos no lo entiende y no lo respalda, nos vamos a ir al mazo. Porque no se deben de hacer estas cosas prepo. Esta es una batalla que no es de blanco, colorado o frente amplista, es una batalla de la nación entera. ¿Qué nos dejamos ganar un partido por esto? Y ya le damos las buenas noches a la diputada Verónica Alonso, bienvenida, un gusto recibirla, al diputado del Frente Amplio José Bayardi, bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Diputada, ¿qué hacer con lo que planteó el presidente José Mujica? Es un tema de todos, discutirlo públicamente, ¿cómo lo ve? Es un tema de todos y creo que lo que dijo el presidente es justamente eso, hay que respetar la decisión de la ciudadanía. Él decía algo también, agregando a lo que él decía, que quizás es lo más importante de muchas de las cosas que se dijeron en la noche de hoy. Él decía algo también en diciembre del 2012, decía: no me voten una ley solamente porque tengan mayorías en el Parlamento, muchachos, la mayoría tiene que estar en la calle. Y creo que eso, un gobierno que tiene la principal responsabilidad de velar por la seguridad, por la salud, temas que se trataron en el día de hoy, la principal responsabilidad de un gobernante es eso. En primer lugar, escuchar a la gente, porque cuando se deja de escuchar a la gente se empieza a perder legitimidad. Pero también el presidente nos tiene acostumbrados a, como te digo una cosa, te digo la otra, y parece que ese efecto ha tenido un efecto contagio. Y el contagiado ha sido el doctor Tabaré Vázquez, porque apenas yo he tenido, incluso en el debate parlamentario, en ocasión de la votación, cuando se dio la votación la semana pasada, yo leí algunas de las expresiones del doctor Tabaré Vázquez con respecto a este tema, sobre todo alguien que ha sido, no solamente desde su posición de médico y oncólogo, sino en esa lucha que ha dado contra el tabaco, ¿no? Una droga socialmente aceptada que hoy empieza a correr un camino al revés del que se pretende con la marihuana, que es justamente una política mucho más restrictiva. Pero así como él ha tenido, y él ha dado declaraciones en algún lugar, y él decía, y quiero leer expresamente lo que decía el doctor Tabaré Vázquez, él decía: hay países que liberaron el consumo de marihuana hace décadas y hoy están rebobinando porque la experiencia no fue buena. Y dice que para
estudiar y analizar la propuesta que impulsa el gobierno, primero hay que demostrar que sea positiva. Y hasta ahora, dice él, eso no ha quedado demostrado. Pero apenas hace 24 horas el doctor Tabaré Vázquez, por eso decía el efecto contagioso, cuando te digo una cosa te digo la otra, porque el doctor Vázquez ha dicho que incluso estaría hoy en condiciones de habilitar incluso y regular el consumo de cocaína. Diputado, lo que decía la diputada Alonso, escuchar lo que dice la gente, lo que aparece en la encuesta, bueno, su visión del tema. La responsabilidad del gobernante es aportar soluciones a los problemas de la sociedad. Y cuando uno tiene un problema en la sociedad, lo peor que puede hacer es hacerse el pasotista, dejar pasar los problemas y no aportar ningún tipo de soluciones. La primera cosa que tenemos que conocer en el siglo XX con mucha claridad es que el prohibicionismo sobre las drogas ha sido una política que no fracasó ahora y no hoy todos los políticos y los académicos y muchos académicos a nivel mundial lo están planteando. Yo me crié viendo fracasar las políticas prohibicionistas. Prendía la televisión, que no era como la de ahora, Verónica es más joven que yo, capaz que no lo vio, y veía a Los Intocables y a Eliot Ness y las políticas de prohibicionismo sobre el alcohol. Planteaban las políticas prohibicionistas sobre el alcohol y lo que generaron fue una situación de violencia, de pérdida de control de los estados y tuvieron que rebobinar sobre eso. Esa política del alcohol demostró fracaso de las políticas prohibicionistas. Y yo me alegro enormemente, y daba por hecho que debía ser así, para hablar del doctor Tabaré Vázquez, que haya coincidido, o yo haya coincidido con él sin haberlo conversado, porque yo expuse en la Cámara de Diputados que yo soy legalizador. Legalizador, cuando hablo de legalizar todas. Hoy tenemos el consumo de drogas en el Uruguay, en realidad es el alcohol, es el tabaco, los psicofármacos, la marihuana y la cocaína. Y para que los televidentes lo entiendan, el Uruguay, en datos estadísticos, en datos relevados, está, considerando todos los países de las Américas, tercero. De América Latina, tercero, América Latina y Caribe. Cuarto si considero a Estados Unidos, que es el que tiene más en lo que tiene que ver con cannabis. Y hoy estamos primeros en el consumo de cocaína. Diputada, ¿qué peligros tiene la regulación? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que decía la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría, la doctora Idiarte Borda, en primer lugar, el mensaje que se ha transmitido es el que viene en un camino equivocado. Se ha transmitido un mensaje donde se intenta banalizar y naturalizar el consumo de marihuana. Y creo que coincido además con José, con Pepe, en cuanto a que un gobernante tiene que buscar soluciones. Pero yo considero, y esto desde la Comisión de Adicciones nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, que nosotros ya tenemos problemas instalados con el tema de las drogas. Vaya si tenemos problemas y no menores, que fueron los que nosotros planteamos y propusimos durante largo tiempo, que había que atender y atacar los dos principales. El consumo problemático del alcohol, que es una pandemia en nuestro país, y el problema de la pasta base. Sin embargo, en lugar de encontrar soluciones a eso que habían y que hay, nos introducen en un nuevo problema sin decirnos cómo vamos a salir de los que ya tenemos instalados, porque todos los temas que se trataron hoy, el derecho de los consumidores, ¿no?, a consumir mejores condiciones, el tema del narcotráfico, el tema ninguno de ellos se compara con el problema que tenemos con respecto a las adicciones y a los adictos, que hoy no tienen respuestas. Hoy tenemos cientos, miles de familias que no encuentran una respuesta en el Estado, que no les ha dado soluciones al problema de las adicciones. Es decir, en nuestro caso como legisladores, y en esto seguramente lo compartimos con Bayardi, nuestra obligación, nuestro compromiso es buscar mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y yo, sinceramente, en este trayecto que hemos discutido esta ley, tanto en la Comisión de Adicciones como en el Pleno, en la Cámara, yo me he preguntado y me he sacado, incluso no transmitiendo cucos, ¿no?, ni dramatizando en este tema, pero sí despojándome muchas veces y con un concepto que yo tengo, además, no con esa división que se hace conservadores versus progresistas, ¿no? Yo soy muy liberal en muchos aspectos, pero sinceramente yo me he preguntado, ¿mejoramos la salud
de los ciudadanos con este proyecto? ¿Mejoramos la seguridad? Esas son preguntas que yo me he hecho y que me he hecho algunas otras que tienen que ver con algunos de los temas que se plantearon acá. Por ejemplo, el tema del registro, el tema del narcotráfico, que las podemos seguir analizando para no monopolizar. ¿Está en condiciones el Estado para crear una nueva institucionalidad? Y lo que decía la diputada, ¿va a mejorar lo que pasa hoy con el consumo de pasta base, con los problemas de seguridad? Las dos cosas, ¿no? Está bien. A ver, tenemos un problema, hoy el problema ya lo tenemos, yo comparto las preocupaciones, pero se plantean como antagónicas y yo no creo que haya que poner antagonismos en la necesidad de atender a aquellos consumidores problemáticos de drogas con el tema de buscar un marco regulatorio para atender el problema de la marihuana. Punto primero. Punto segundo, si estamos en condiciones o no, lo tendrá que decir la práctica. Yo creo que ha habido un cambio bien importante, porque se planteaba la discusión, yo soy legislador hace ya un rato largo, ¿está bien? Y no se puede decir que este gobierno no haya actuado en tema de política de drogas con mucho más fuerza que lo hicieron cualquiera de los gobiernos anteriores en los que yo tuve participación desde 1990 hasta acá. O sea, se ha encarado más recursos, se ha encarado la organización y la potenciación de actividades, también en el tema de atender a los adictos problemáticos. A ver, si nosotros lo llevamos a un plano, en realidad, de que estamos contraponiendo la necesidad de atender la adicción con la necesidad de regular, como es la política que se aplica a otras drogas, vuelvo a repetirlo, se aplica al alcohol, va a venir un marco regulatorio ahora para hacer más restrictivo la accesibilidad, si se quiere, de alguna manera al alcohol, como lo fue con el tabaco. Hay una cosa que es cierta, acá no es que, Verónica lo plantea en estos términos, ya lo planteó en la Cámara, no es progresistas y conservadores. Yo diría que es conservadores si entendemos por conservar el estatus de la situación que tenemos contra innovar buscando nuevo tipo de soluciones. Claro. Para decirlo que no resulte ofensivo. A ver, siempre y cuando no sea un experimento que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. En otros países, nosotros hemos estudiado dentro de la comisión, primero se evalúan los impactos, se analizan las posibles soluciones y después se implementa una ley. Acá invertimos los tiempos. Primero hago una ley y después, y eso lo ha dicho el propio presidente Mujica, esto es casi un experimento de laboratorio, que eso es un tema preocupante. Nosotros no podemos ser un ratón de laboratorio para ver cuáles van a ser las consecuencias en un tema no menor, porque hay costos sanitarios, hay costos económicos, hay costos sociales. Yo lo que digo en esto es, yo no dudo que se hayan implementado políticas con respecto a las drogas, que se hayan destinado recursos. El problema no es el destino de los recursos, sino cuánto han hecho o en qué se ha puesto ese recurso. Y yo creo que la política, el concepto que tiene el gobierno es, como muy bien lo decía la doctora Peyraube, es la política de reducción de daños. Es decir, el eslogan parece ser, las drogas vinieron para quedarse, aprendamos a convivir con ellas. Y desde nuestro lugar, nosotros no tenemos por qué aprender a convivir con que haya más drogas. ¿Cuál es la política en lugar de ser de reducción de daños? Sí tiene que ser una herramienta dentro de una política integral de drogas. Nosotros hemos propuesto política de reducción de daños como herramienta, no como política de Estado. Sí hemos propuesto políticas que busquen reducir la demanda, reducir la oferta, es decir, además de ejercicio de autoridad, que es lo que no se ha hecho y lamentablemente es lo que hoy tenemos cada vez más y por eso tampoco hemos combatido el narcotráfico. Este proyecto de ley no combate el narcotráfico. No es verdad, a ver, no es verdad porque ahí me comprende la generalidad de la ley. Integré el sector represivo de la Junta Nacional de Drogas. Nunca en la historia del Uruguay hubo tantos detenidos por drogas y tantos procesados por drogas. Jamás. Y nunca en la historia del Uruguay, hasta que llegó el Frente Amplio, hubo procesados de cuello blanco vinculados al lavado de activos en esta pelea. Esta pelea ha sido a rajatabla, Verónica. Ningún gobierno anterior hizo tanto en materia represiva con respecto al tema de las drogas que el del Frente Amplio. Pero los resultados, los resultados que llenamos la cárcel son, lamentablemente, los resultados hoy, a la luz de los hechos, lamentablemente hay un fracaso en la política de drogas. Y no especialmente por la prohibición. Yo creo, y si uno analiza los datos de la Junta Nacional de Drogas, hoy tenemos que hay, de acuerdo a los datos de la Junta, 35.000 consumidores problemáticos en lo que tiene que ver con drogas ilegales contra casi 320.000 consumidores
problemáticos de drogas legales. Es decir, que acá no se trata de prohibicionismo versus legalización. Si hay algo que ha tenido fracaso ha sido la legalización, por lo menos en estas políticas que se han implementado estos años. ¿Por qué? El gran fracaso ha sido, por ejemplo, el del alcohol, y el alcohol es una droga socialmente aceptada, legalizada o regulada, que no se ha podido combatir. Es decir, tiraron la toalla y entonces ahora introducimos la marihuana. ¿Cuál es la diferencia? Ningún consumidor de alcohol de los 260.000 está vinculado al circuito ilegal de ninguna especie. Pero es hacer un experimento. No, no es hacer un experimento. Yo voy a contestar. Acá hay 7 modelos de regulación, 7 modelos descritos de regulación. Nosotros hemos estado por un camino de un modelo de regulación. Ese camino de modelo de regulación no se separa de la regulación de las otras drogas llamadas legales. Permitime un segundito. Libros puedo aceptarlo. No, modelo de libros no. Lo que veo es los grandes presidentes que han planteado estos temas de regulación, lo plantean pero no lo han hecho. A ver, Verónica. Lo proponen como modelos, pero que lo haga Uruguay, porque total son 3.300.000 de habitantes, en todo caso las consecuencias las medirán. Hoy se está regulando. Hoy Estados Unidos llevó adelante el prohibicionismo. Hoy hay estados adentro de los Estados Unidos no planteo prohibicionismo. No, si dejamos todo como está, es prohibicionismo. No, planteo políticas restrictivas, reducción de demanda, prevención, educación, pero eso no necesariamente con este proyecto lo vamos a solucionar. Pero acá está planteado también la prevención, acá está planteado también las políticas sanitarias, acá está planteado que hoy tenemos un conjunto de objetivos que es lo que queremos cumplir. ¿Cuáles son los objetivos que queremos cumplir? Porque si no, nos vamos. Pretendemos tratar al consumidor de las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de la justicia penal. Punto 1. Pretendemos que sea garantida desde el punto de vista sanitario lo que el consumidor termina consumiendo. Así como el alcohol hoy es legal, pero yo no puedo tomar cualquier alcohol, ni nadie con un alambique me puede vender alcohol porque va preso. Pretendemos brindar atención a los consumidores problemáticos, pretendemos minimizar riesgos y reducir daños. Permitime un segundito. José, a los consumidores problemáticos, justamente, por ejemplo, con una droga como el alcohol. Pero ¿cómo que no? Miles de consumidores problemáticos y el sistema sanitario, el sistema mutual, no da abasto. Y eso lo ha dicho la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría. En la Comisión de Adicciones ha venido toda la sociedad científica. Todos, psiquiatría, psicología, medicina, farmacología, oncología. Todos han coincidido que este proyecto, por lo menos, genera dudas de la improvisación. Y además de no tener, por ejemplo, mecanismos frente a las consecuencias que puede generar esto. Por ejemplo, cuando baja la percepción del riesgo, está comprobado que aumenta el consumo. Y este mensaje que se transmite desde el gobierno es bajar la percepción del riesgo. Por lo tanto, no tenemos hoy... Yo sé que hay un problema de cortesía que también suelo tener, no por un problema de género. Si hubiera un contrincante varón, sería un poco menos tolerante, pero yo quiero por lo menos terminar de plantear cuáles pretenden ser los objetivos. ¿Está bien? Y pretendemos dejar de forzar en un país en que el consumo está habilitado a que el consumidor tenga que vincularse al narcotráfico. Y pretendemos, sí, sacarles recursos al narcotráfico. Porque hoy el problema que tiene el mundo... yo no me voy a discutir con los médicos, pues soy médico también, si es buena o es mala la droga. No me voy a poner a defender que es bueno fumar marihuana. No me voy a poner a defender que es bueno tomar alcohol ni que es bueno fumar. A ver si me explico. Aunque socialmente tomo alcohol y no he todavía dejado de ser un fumador, aunque he disminuido la cantidad de lo que fumo. Hay discusiones que no voy a dar. Yo lo que estoy tratando es un problema político que hoy ha crecido de manera exponencial el tema del narcotráfico y el tema de las adicciones desde las políticas prohibicionistas y hay que cambiarlas. Y hay un modelo para cambiarlas. Y ese modelo tiene sustentación. Y ese modelo habrá que aplicarlo y ver en la práctica cuáles son los resultados. Pero por cada uno que yo saque del circuito ilegal, de los que tengo consumidores como problema, tengo 308.000 que probé alguna vez, 127.000 en los últimos 12 meses, 75.000 en los últimos 30 días. Si saco de los 21.000, siquiera, si vamos para la cifra más, lo que saque le estoy ganando al narcotráfico, porque de la otra manera se los estoy volcando. Eso no hacer nada. El problema, José, es que yo puedo entender y quizás coincidir en muchos de los puntos que tú mencionás. El único tema es que en este proyecto concreto, el proyecto que hoy tenemos, esto no lo soluciona. ¿Por qué? Por ejemplo, el registro de consumidores que se habló en la noche de hoy
es un registro que yo siento que va a ser un registro mentiroso y peligroso. Por ejemplo, hay muchos que quizás no se registren. Es probable. Quizás hasta personajes públicos o los menores de edad no se pueden registrar. Ahora, no por eso van a dejar de consumir. ¿Y a dónde van a ir? Porque van a querer buscar la marihuana con esa trazabilidad o la marihuana de la buena. Di respuesta a los menores, ¿no? ¿Y eso dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde van? No sé, pero la respuesta a los menores, y el quisiera que un menor y quisiera que un papá y una mamá que tuvieran un menor consumidor tuvieran el suficiente nivel de diálogo como para poder desestimularlo que consuma, y si no, vayan ellos a la farmacia a inscribirse para no tener que vincular a su hijo al narcotráfico. El problema más grande es una de las mayores debilidades de nuestro sistema público, y esto no se lo atribuyo a ningún gobierno, que es la falta de control, de fiscalización y de sanción. Pero además a esto le agregamos que instalamos más burocracia, porque generamos un nuevo instituto, más presupuesto, más costo, que en realidad necesario para buscar soluciones. No da solución definitiva a esto. Gracias a ambos por haber venido esta noche, estuvo muy bueno. De que fui tolerante por un problema de género, aunque en esta conducción hay que poner cuota, ¿no? Claro, ahí está. ¿No? El cuarto es su nombre. Ahí está. El cuarto poder, gracias, Ana. Bueno, ya son las 23:34, estamos en vivo. Bueno, se nos fueron un poco los tiempos, esperemos que hayamos aportado al debate de un tema que es tan polémico, que como les decía, Andrea, divide las aguas. Nuestra idea es aportar en temas que nos involucren a todos como sociedad. Y por eso vamos a hacer un adelanto, Andrea, de lo que vamos a tener el programa que viene. El programa Seguridad, un programa que va a ser importante, que ya hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo sobre este aspecto, pero que bueno, que en estas últimas horas hemos tenido que reperfilar, y vamos a ver un adelanto de algunas de las cosas que ya hemos producido. El tema de la preocupación por el delito y por la seguridad es un tema que está instalado hace 20 años en la agenda de la opinión pública. No hay que perder de vista esto, y también por una cantidad de razones y una cantidad de factores. Nosotros nos dimos cuenta que era importante unirse porque cuando nos pasó lo que nos pasó, en el caso nuestro, en mío particular, en el 14 de enero del 2009, Alejandro, para rapiñarlo, me lo matan, es mi hijo. Siempre hay un primer impacto emocional que es muy importante y que afecta a la persona en líneas generales, pero también al núcleo familiar. ¿Sí? O sea que también podríamos catalogarlo como una especie de afectación psicosocial, ¿sí? Que afecta a la persona, pero también a la familia donde vive esa persona. Me han robado acá en el comercio y me robaron en mi casa. Acá las dos veces de día. Acá en el comercio con arma, vestido de traje, corbata, que si hubiera estado trancada con llave le hubiera abierto la puerta igual. En algunos casos, algunas cuadras, como en la mía, por ejemplo, tenemos silbatos que se puede usar también si ocurre algo en la casa, si uno se siente algo sospechoso o peligroso, usa el silbato, y todos los vecinos tienen silbatos, empiezan a usar los silbatos, prender las alarmas, prender las luces y armar un escándalo básicamente para asustar a quien sea. Seguridad Pública, aquí en piso vamos a tener al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en días muy especiales para este ministerio, con dos hechos de violencia que han golpeado a nuestra sociedad: el asesinato a un repartidor de gas y el asalto al correo. El ministro Bonomi se comprometió, va a estar aquí en los estudios de Televisión Nacional. Y la mesa de intercambio de puntos de vista va a ser baja de edad de imputabilidad. En estos hechos también hay involucrados menores de edad. Bueno, ese será el tema entonces seguramente muy debatido como lo fue hoy. Y los invitamos a ustedes a participar durante toda esta semana a través de las redes sociales, también del correo electrónico. Es muy importante lo que puedan plantear los televidentes sobre inquietudes sobre ese programa y sobre algunas preguntas que quieran también realizarle al ministro. Nos vamos, así cerramos Más Info. Gracias por estar con nosotros.